presentes. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos a nuestro tercer conversatorio. Agradecidos sinceramente por su constante participación. Primero que nada, nuestros aliados académicos que hacen esto posible, la Maestría en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Universitario de la Frontera de Táchira y UFRONT y la Universidad Metropolitana UNIMED. También agradecemos la presencia de nuestras cámaras regionales, la Cámara de Industriales del Estado Aragua, la Cámara de Comercio de La Guaira, la Cámara de Industriales del Estado Lara, la Cámara de Industriales del Estado Zulia y la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción del Estado Nueva Esparta. Asimismo, también damos gracias a nuestras cámaras sectoriales, la Cámara de Casados Cabecal, Cámara Venezolana de la Industria del Vestido Cabedip, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y de Minería de Venezuela, AIM, la Cámara Venezolana del Envase, Cabenvase, la Cámara de la Industria Venezolana de las Especies Alcohólicas, CIDEA, Cámara Venezolana de la Construcción, la Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica, CIFAC, Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, la Asociación Venezolana de Industrias Plásticas, AVIPLA, la Asociación Nacional de Industrias de Quesos, ANIQUESO, y la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Autopartes, FABEMPA. Finalmente, no menos importante, nuestras cámaras binacionales, la Cámara Venezolana Canadiense, la Cámara de Comercio e Industria Venezolana Brasilera, la Cámara Venezolana Colombiana Cabecol, Cámara Venezolana Británica de Comercio Britcham, la Cámara Venezolana Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana Cabenal, la Cámara de Comercio Venezolano-Americana Venancham, la Cámara Venezolano-Española de Industria y Comercio Cabespa, Cámara de Comercio Venezolano-Italiana Cabenit y la Federación del Espacio Económico Europeo, FEDEUropa. Finalmente vamos a darle las gracias a nuestros patrocinantes, quienes siempre están presentes en todos nuestros programas formativos y hacen que sea mucho más accesible para cada uno de nosotros todas estas actividades. Geolink, Bresan Aduanas, Comercialización SAE, Ciplili, Casa Franceschi, Taurel, Defisa, Anova Marine Insurance, Penembarques, MGL Global, DHL y Banco Mercantil. Bueno, sin más que agregar, vamos a darle la bienvenida al profesor Luis Enrique Cárdenas, quien además es el director ejecutivo de la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas, CIDEA. Agradecido a AVEX, a su junta directiva, a Ramón, su presidente, y al equipo de trabajo de AVEX, con el cual siempre hemos tenido una relación profesional de muy alto nivel. Vamos a compartir el día de hoy las acciones gremiales de la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas en estos últimos años en el país. Los invitamos a revisar nuestras redes sociales, donde tenemos una campaña muy activa de concientización. Comenzando, la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas tiene 33 años de operación. Sus afiliados están en todo el país. Y si ustedes pueden ver el mapa, por los extremos, en el oriente y en el occidente están nuestros productores, y en el centro del país está principalmente los importadores y los comercializadores. Nosotros tenemos 51 afiliados, un perfil de cadena. Tenemos 19 industriales, dentro de ellos 9 destilerías. Tenemos 22 empresas comerciales, dentro de ellos tenemos importadores, tenemos comercializadores, las transnacionales más importantes del mundo. En el caso de los productores, los más importantes son, sin ninguna duda, los productores y exportadores de ron, empresas centenarias que tenemos en nuestra Cámara. Toda la cadena, incluido desde la producción agrícola, desde los vegetales que nosotros utilizamos como materia prima principal para nuestros productos, hasta el sector comercio detallista, ¿verdad? Tenemos una línea de 300.000 empleos directos, una participación del 3% en el Producto Interno Bruto, toda la cadena, no exclusivamente la producción de bebidas, sino toda la cadena de producción y servicios. Representamos 5% de la recaudación no petrolera del país, y en los últimos 5 años hemos tenido exportaciones por un promedio de unos 80 millones de dólares, si bien el año pasado cerramos muy por encima de esos 80 millones. ¿Cuáles son nuestras funciones
y en qué contexto estamos trabajando. La función de la Cámara principalmente son tres: representación de intereses legítimos del sector, la integración de los afiliados, contribuir con el desarrollo del país. Estamos trabajando en un contexto de dificultad, como todos sabemos. Ha habido una caída importante de la demanda nacional, hemos tenido un incremento creciente y bastante grave de la competencia ilícita en el mercado interno. Estamos en un proceso de recuperación de exportaciones desde el año 2014 y últimamente estamos enfrentando algunos problemas de escasez transitoria de materia prima. Vamos a ver qué significa cada uno de nuestros puntos para luego pasar a la acción de la Cámara en esas materias. En el tema de la caída de la demanda nacional. Contrario a lo que se pueda pensar, lo que es el consenso nacional, la línea roja muestra el consumo a nivel mundial, que tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud, está a nivel de 6 litros por persona mayor de 15 años al año. Esos litros se miden como litros puros de alcohol. No se mide por completo el contenido de la botella, solamente se mide el contenido alcohólico en cada categoría de producto hasta llegar a la construcción de la cifra final. Tiene su rigurosidad para llegar a ese número. La línea azul muestra el consumo venezolano, que se ha desplomado. En esa gráfica se ve desde 9 litros a 4 litros en el último año que tenemos registrado, pero realmente nuestro mayor nivel de consumo estuvo en el año 1980, que llegamos incluso hasta 10 litros. Entonces, esta primera gráfica muestra que no es cierto que en Venezuela se consume mucho. En Venezuela se consume menos de lo que se consume en el mundo y se consume mucho menos de lo que se consume en el continente americano. En América se consumen 8 litros, en Venezuela se están consumiendo 4, ya dijimos que en el mundo se están consumiendo 6. ¿Qué se está esperando hacia el futuro en el sector a nivel global? Se está esperando que los niveles de consumo del año 2019, consumo prepandemia, vuelvan a alcanzarse en el año 2024. En el caso venezolano no tenemos esa perspectiva. La caída de la demanda comenzó con cierta fuerza en este último ciclo a partir del año 2005 y se ha profundizado desde el año 2015. Nosotros en el futuro previsible no estamos esperando regresar a consumos altos. ¿Qué está pasando con el comercio ilícito y la competencia ilícita en el mercado interno en el país? Fíjense que la gráfica que le estamos mostrando va a tener dos ejes. Un eje por el lado izquierdo, que es el consumo de productos legales, y un eje por el lado derecho, que muestra la participación de los ilícitos en el mercado. ¿Cuáles son las dos tendencias claras? De esos 4 litros que comentamos previamente que consume Venezuela, hoy 3 son ilícitos y 1 es legal. Ese crecimiento de los productos ilícitos ha estado acompañado de un conjunto de restricciones, como hemos comentado siempre en todos los foros, y los colegas que están en el auditorio pueden entenderlo con mucha precisión. Cada vez que las restricciones suben para el sector formal, hay un estímulo para que se cree una ilegalidad. De manera que van a ver la columna creciente y la columna hoy está tomando 75% del mercado. Hubo un momento en que esta tendencia se acentuó, terminó, digamos, de corroborarse, que fue en el año 2020 con la pandemia y las medidas de cuarentena que se aplicaron en Venezuela. Esas medidas de cuarentena sacaron a la industria formal y al sector formal de las bebidas alcohólicas del comercio y de la producción por 7 meses. El sector ilegal no fue excluido de ese comercio, por el contrario, se aprovechó de todo el tema de los medios electrónicos, de promoción, publicidad, mercadeo, etcétera, ¿verdad? Y tanto que el ilícito es un problema a nivel global. El ilícito en el mundo representa 25%, pero en Venezuela significa 75%. Ahí nosotros estamos en la línea de los países en desarrollo y la situación verdaderamente en esa materia está muy deteriorada en Venezuela. Un poco para dar una semblanza de por qué existe comercio ilícito. En el caso venezolano, el comercio ilícito tiene como principal causa el cambio de regulaciones tributarias que en 2014 se hicieron muy excesivas contra el sector formal
Y esa combinación de regulaciones excesivas del sector formal y displicencia respecto de los ilegales generó entonces que los productos ilícitos sean más económicos, pueden ser incluso hasta el 80% más económicos que los legales, y están disponibles a toda hora, en cualquier lugar y en todo momento. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros como sector formal, en la parte, ya cuando van nuestros aliados comerciales, ellos pueden vender en lugares, en horarios, a personas y en cantidades definidas. No es una interpretación libre. Hay legislación nacional, regional y local que regula estas materias. Obviamente los ilegales se aprovechan de que el sector formal tiene esas restricciones. Y por último, tenemos el tema social. ¿Qué significa el tema social? En Venezuela, lamentablemente, desde un punto de vista cultural, hay una propensión favorable a los productos ilícitos. El hecho de que un producto sea ilícito no es una variable para no tomar la decisión de compra. Por el contrario, puede ser incluso un estímulo para comprar, porque la persona entiende que puede tener condiciones más favorables desde el punto de vista comercial. ¿Cuáles son los impactos de los ilícitos en el caso que nosotros hemos verificado? Entre el 2017 y el 2021, nosotros tenemos registradas 63 personas que han fallecido. Realmente tenemos más, pero estas son las personas que tenemos identificadas absoluta y plenamente. Estimamos que hay más de 300 personas intoxicadas que han quedado con la secuela de estos productos nocivos que se colocan en los productos ilícitos. En materia de seguridad, el ilícito es en parte consecuencia y en parte es causa del crimen organizado, ¿verdad? No puede existir un nivel de ilícito en un mercado, en la naturaleza que tenemos nosotros, sin que detrás haya todo un tema de crimen organizado y corrupción. En cuanto al empleo, están en riesgo esos 300.000 empleos. ¿Qué ha pasado en los últimos años? La industria se ha esforzado en mantener, sobre todo durante el tema de la pandemia, la industria se ha esforzado en mantener a su empleado, en retener, como estamos haciendo todos los industriales, retener a los trabajadores, ¿verdad? Y el impacto ha sido más que por la reducción, ha sido por el impacto de que no hemos podido expandir, que no hemos podido sustituir a los trabajadores que se han ido retirando. En tema de recaudación, nuestro cálculo es que el gobierno pierde, por cada bolívar que recauda, está perdiendo 15. Eso nos da a nosotros una estimación de que tenemos un 95% de impuestos que se están perdiendo en virtud de los ilícitos y el esquema de impuestos que tenemos en Venezuela. En cuanto a las inversiones, si nosotros lo medimos por las importaciones de maquinarias y equipos que necesita el sector, específicamente las maquinarias para la elaboración de bebidas alcohólicas, estas se han desplomado en 99% desde el 2008, cuando nosotros llegamos a importar hasta 7 millardos de maquinaria. El último año no llegamos a los 35 millones de dólares. Y en cuanto a las exportaciones, nuestro producto autóctono más importante está absolutamente desprestigiado, porque cuando hemos levantado la información de las personas intoxicadas, de las personas fallecidas, el grueso de los reportes están relacionados con nuestro producto estrella autóctono de Venezuela. Fíjense que nosotros hemos logrado detallar, usando los medios de comunicación, usando la información que está disponible de manera pública, cuáles son los afectados. Son personas que están en su momento más productivo, alrededor de los 38 años, afectan más a los hombres que a las mujeres, obviamente, afectan más en el sector central del país y por regla general ocurre en las festividades de fin y de inicio de año. Esto es para que ustedes puedan observar en detalle que cuando nosotros decimos 63 personas fallecidas y 300 intoxicados, estamos hablando con una propiedad que nos da una investigación rigurosa. Incluso hemos llegado al punto de detallar cuáles son los ingredientes, en algunos casos que son reportados para estas bebidas alcohólicas. Y estamos hablando, son bebidas nocivas, son bebidas tóxicas. Estamos hablando de productos que van para las industrias de limpieza, por ejemplo, que van para la industria automotriz, que van para fertilizantes, que van para plaguicidas, ¿verdad? Verdaderamente que son sustancias que utilizan estas personas que trabajan con los ilícitos, son sustancias para simular las condiciones de los legales, para simular aromas, para simular sabores, para simular colores, para simular texturas, para simular densidades. Obviamente cuando hablamos de ilícito no solamente estamos hablando de productos adulterados, estamos hablando de productos falsificados, estamos hablando de usurpación de marcas, estamos hablando de contrabando, estamos hablando de evasión, estamos hablando de productos clandestinos. En este momento en nuestra ciudad, los impactos más grandes, si lo vamos a ver desde el punto de vista geográfico,
están en los extremos este y oeste, ¿verdad? Lo que es Petare y lo que es Katla, por el lado de productos económicos que son tóxicos, pues son imitaciones absolutamente adulteradas y muy peligrosas. Y lo que diríamos no el centro de la ciudad, pero en el este de la ciudad, donde están estos nuevos comercios, estas nuevas innovaciones que tenemos todo el tema del contrabando y la usurpación de marcas, que son personas que están vendiendo en estos comercios nuevos y grandes, sin ningún tipo de cumplimiento de reglas, ni de empresa, ni de producto. En cuanto a las exportaciones, ¿qué está pasando con las exportaciones de bebidas alcohólicas? Las exportaciones se están recuperando. En la serie que estamos mostrando, nuestro punto más alto de exportación estuvo alrededor del año 2008, unos 140 millones de dólares. El año pasado, las estimaciones que tenemos con las cifras hasta ahora confirmadas nos indican que vamos a llegar a unos 120 millones. Nosotros estamos esperando que en el 2022 vamos a llegar a este año presente, vamos a llegar a unos 150 millones de dólares. Esa cifra que está allí, esa línea que está allí, agrupa todas las bebidas alcohólicas. Agrupa cerveza, agrupa la familia de vino y agrupa la familia de destilado. Para nosotros en la familia de vino, además de vino, está las sangrías, las sidras y similares con este tipo de frutas. Y en el caso de los destilados está el ron, está el cocuy, está la ginebra, está el vodka, el whisky y todos los productos que ustedes conocen que están en esa familia. Ahora, esas exportaciones se están recuperando en un contexto muy interesante y ahí voy a detallar un tanto por ser un foro de exportadores que demuestran el nivel de la estrategia del sector ronero, que es muy asertiva la estrategia. Por el lado de los clientes no hay ninguna discusión, verdaderamente que podemos decir con orgullo venezolano que es la mejor estrategia, ¿verdad? Si nosotros la comparamos contra la teoría de competitividad y contra la teoría, digamos, de ventaja comercial. ¿Por qué? La línea azul muestra la concentración de los clientes. La concentración bajando es una señal muy positiva porque demuestra que está absolutamente distribuida las ventas entre los clientes que tenemos. Y la línea anaranjada muestra el nivel competitivo de los clientes medido por el Foro Económico Mundial en sus informes anuales de competitividad. ¿Qué significa esto? Porque esa línea está llegando casi a 100%, porque el 95% de nuestras exportaciones se hacen a los mercados más competitivos del mundo. Se hacen a la Unión Europea y a Norteamérica. Por eso es que tenemos esa concentración tan importante de competitividad, ¿verdad? Y ahí se ve que hay una estrategia definitivamente en ir a buscar al mercado donde hay más competencia, al mercado donde es más exigente, porque tenemos un producto que tiene la capacidad de hacerlo. En este caso, el ron. Por el lado del portafolio, la estrategia sí está para mayor revisión. ¿Qué significa mayor revisión? Fíjense, la línea azul muestra la concentración, contrariamente a la concentración de los clientes, la concentración del portafolio es inversa. Tenemos una concentración muy alta porque el 97% de nuestras exportaciones son ron. Y las otras categorías han quedado rezagadas en esa línea. Luego tenemos una línea anaranjada que muestra la complejidad. La complejidad es un indicador que publica la Universidad de Harvard para categorías de productos a nivel de partidas, ¿verdad? Y la línea cuando sube muestra que hay más valor agregado en el producto. ¿Qué es lo que estamos observando nosotros? Como la escala no permite verlo, realmente la complejidad a nivel global del sector se está reduciendo, ¿verdad? Nosotros estamos subiendo la concentración a nivel de los productos y el único eslabón positivo es la línea gris. ¿Qué es la línea gris? La línea gris es la línea de precios, ¿verdad? Que ustedes pueden ver por el lado izquierdo a cuánto estamos vendiendo nosotros el litro. El litro de todo lo que nosotros exportamos, obviamente, es fundamentalmente ron. Estamos viendo a partir de 2013-2014 una tendencia creciente en el precio. Entonces, ahí es donde cierra el tema de la estrategia. Tú estás subiendo el precio, compitiendo en los mercados más difíciles del mundo, más exigentes del mundo, contra los mejores competidores de clase mundial, que en este momento estamos hablando de República Dominicana, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Honduras y estamos hablando de otras islas del Caribe. ¿Okay? Así que ahí tenemos una buena demostración, digamos, de estrategia para el sector industrial venezolano. Obviamente, al final del día,
el gran pendiente que queda es que la estrategia tiene que centrarse en la diversificación del portafolio, dado que todo lo demás está relativamente bien sólido. Tenemos que ir hacia ese paso. Luego tenemos el tema de la escasez transitoria de materia prima. ¿Qué ha pasado con las materias primas? Vamos a hablar aquí de 3 materias primas, incluso de insumos, ¿verdad? Principales que tiene la industria. Van a ver por los 2 lados de la gráfica 2 ejes. Básicamente estamos hablando de toneladas. Lo que pasa es que las dimensiones son distintas, ¿verdad? En el caso de caña de azúcar, la última producción que tuvimos fue 3.3 millones de toneladas, ¿verdad? Y en el caso de la soda ash y de la malta sin tostar, estamos hablando de unos 170.000 toneladas de importación. Fíjense lo que está pasando en esas líneas. Todas esas líneas tienen tendencia decreciente. La línea azul, que es la línea de caña, muestra la tendencia de la producción, porque Venezuela es productor de caña de azúcar, es refinador de azúcar. Con esa refinación de azúcar se produce la melaza, que es nuestra principal materia prima para el ron, ¿verdad? Y es el atributo que nos da a nosotros la calidad y la diferenciación a nivel global que hace que nuestro producto tenga tanta calidad. La soda es la materia prima de las botellas, con ella es que nuestros proveedores, tenemos 2 afiliados, fabricantes de botellas de vidrio que están afiliados con nosotros y además obviamente son parte de nuestros colegas de la Cámara del Envase. Y en el caso de la malta también tenemos afiliado productor de cerveza y ahí también se está viendo la reducción en las importaciones. ¿Okay? ¿Por qué nosotros hemos observado que esas materias primas e insumos se han comportado de manera decreciente en los últimos años? Por la caída del mercado interno y también por las medidas restrictivas, que cuando se aplican medidas restrictivas, básicamente los sectores les es más difícil el crecimiento. ¿Okay? Ahora, siendo esos los tres grandes temas de discusión del sector en los últimos años, ¿qué ha hecho Civea? ¿En qué hemos avanzado y qué está pendiente? Voy a omitir todo lo que tiene que ver con reuniones, con procuras, con presentaciones, etcétera, pero vamos a centrarnos solamente en los temas y en los hechos que se pueden detallar. En materia de comercio ilícito, vamos a empezar por lo que está pendiente. En materia de comercio ilícito, está pendiente una gran campaña nacional del sector privado para concientizar al país, a los consumidores sobre los riesgos y los perjuicios del comercio ilícito. Esa campaña es necesaria. Nosotros estamos trabajando con varios gremios, particularmente en el sector de los alimentos, ¿verdad? Y esperamos que próximamente podamos conjuntamente hacer algo. Luego tienen 3 líneas que hablan de normativas, de modificaciones y derogación. En el caso de las bebidas alcohólicas necesitamos modificar la legislación sobre tributo. ¿Por qué? Porque la legislación sobre tributo colocó en el año 2014 la carga del pago de los impuestos en el sector primario, en el sector productor y en el sector importador, y al colocar una carga tan potente, excesiva, nosotros tenemos que pagar más de lo que nos corresponde, tenemos que pagar los impuestos sobre el alcohol, en algunos casos llega hasta 50%, en el IVA, todos saben que es 16%, pero tenemos que pagarlo sobre el precio de venta al consumidor, no sobre nuestro precio. Eso nos hace una carga muy potente, y esa carga tan potente sobre nosotros que nos limita y nos restringe es una tremenda brecha para los ilícitos para aprovechar. Luego tenemos un par de puntos de formalización y fiscalización. Nosotros creemos que el gobierno es el momento, lo estamos insistiendo que es así, es el momento de salir a la calle a fiscalizar, es el momento de que el Ministerio de Salud lidere conjuntamente con el Ministerio de Comercio, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y sobre todo los organismos adscritos. Estamos hablando de la Contraloría Sanitaria, estamos hablando de Sencamer, estamos hablando del SAPI, estamos hablando de la SUNDE, estamos hablando de la Policía Judicial, estamos hablando de la Guardia Nacional. Todos, cuando yo le diga estamos hablando, porque ya hablamos con ellos. Es necesario que salgan porque es muy evidente cuando usted va a un comercio, cuando el producto es ilegal, solamente empezando porque la etiqueta no está en castellano. Y las que están en castellano no tienen los registros. Entonces es muy evidente. Y hay productos que usted ni siquiera ve las etiquetas porque básicamente son absolutamente clandestinos. Y en el tema de formalización, recientemente vimos con mucho interés una locución, digamos, de una cadena nacional. Vimos unas ventajas para el sector de los artesanos. Nosotros decimos bienvenidos a los artesanos. En este caso particular estamos hablando de la cerveza,
¿verdad? Bienvenidos los artesanos, pero si vamos a hacer medidas para favorecer la formalización de los artesanos, quiere decir entonces que el sistema está difícil para registrarse. Entonces, hagámoslo fácil para todos y bienvenidos todos los innovadores. Últimamente estamos viendo muchas innovaciones en todos los sectores, pero en el caso de nosotros estamos viendo muchas innovaciones, mucha aparición de marcas nuevas y sobre todo productos económicos. Ahora, esa tendencia que estamos viendo no está cambiando la línea general. El consumo sigue disminuyendo, así como la producción y las ventas en el mercado interno. ¿Qué sí hemos logrado? Hemos logrado una campaña de concientización en nuestras redes. Ahí me acompaña Claudia Vargas, que es nuestra coordinadora, que ha trabajado con nosotros fuertemente en esta materia, sobre todo en la parte de despliegue y en todo lo que tiene que ver con el diseño conceptual de la campaña. También nos sentimos propulsores, nos sentimos impulsores, nos sentimos responsables de la reciente campaña que ha desplegado nuestra Cámara Cúpula, que es Colindustria, sobre el contrabando, porque verdaderamente que tenemos muchos años en Colindustria insistiendo que tenemos que ir adelante con una campaña de concientización. En materia de exportaciones, vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Qué es lo que está pendiente? Está pendiente una estrategia de diversificación de portafolio. Definitivamente tenemos que diversificar porque tenemos un solo producto que tiene el 97-98% del total de las exportaciones. Luego, Venezuela sale 5 veces más tarde el container y sale 3 veces más caro que el resto del mundo. Y eso es verdad también para nuestros competidores. La gente de Cuba, la gente de República Dominicana, la gente de Honduras y la gente de las islas del Caribe están sacando sus productos más rápido y más barato que nosotros. ¿Cuál es la solución para eso? La aplicación del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué es el Acuerdo de Facilitación? Básicamente un acuerdo de simplificación de trámites y un acuerdo donde se busca la eficiencia de los procesos aduaneros y conexos en la entrada y salida de mercancía. ¿Qué otro asunto creemos nosotros? Todo lo que les decimos que está pendiente son temas que hemos propuesto al gobierno, ¿okay? En este caso al Ministerio de Economía. ¿Qué otra cosa tenemos en materia de exportaciones? Nosotros somos prácticamente el único país que exporta impuestos indirectos, cuando están vigentes la normativa de régimen aduaneros especiales y la normativa de recuperación del IVA. ¿Qué decimos nosotros en esa materia? Aplíquense. La Organización Mundial de Comercio permite que los impuestos indirectos, particularmente los arancelarios, los impuestos en aduana y los impuestos de consumo, en este caso particular del IVA, sean exonerados, exentos, devueltos, diferidos. En todo sentido, estos regímenes de impuestos indirectos se permiten y no se consideran subsidio al comercio. En los otros dos elementos grandes en comercio internacional, en exportación, estamos trabajando muy fuertemente con la mano del ABEX, ¿verdad? Para el restablecimiento del sistema general de preferencias, empezando por la Unión Europea. Estamos trabajando con la Unión Europea, estamos trabajando con nuestros colegas para restablecer el beneficio que perdimos en el 2014. Perdimos en el 2014 porque en el 2014 Venezuela tenía unas cifras que básicamente nos hacían, nos colocaban fuera de las condiciones para optar por el beneficio. En este momento, y sobre todo a partir de 2018, hemos perdido esas condiciones, niveles de ingreso, nivel de pobreza, nivel de diversificación de la economía, ¿verdad? Nosotros hemos perdido las condiciones que nos sacaban del SGP. Ahora estamos en condiciones que nos colocan en el SGP desde el punto de vista de los países de ingreso medio bajo. Entonces nosotros estamos trabajando en ese sentido porque, quiero comentarles, nuestros competidores, Dominicana, Cuba, Honduras y las islas, sí tienen esas ventajas en la Unión Europea y ese 3,5% que está dando la diferencia es una diferencia grande en comercio internacional, como todos los presentes saben. Luego tenemos el tema de la Comunidad Andina. También tenemos años en este tema insistiendo. ¿Por qué nosotros vemos que es necesario el tema del retorno a la Comunidad Andina por parte de Venezuela? En el caso de la industria de bebidas alcohólicas, nosotros lo que queremos es restablecer el marco legislativo de la Comunidad Andina. Gracias a tener a la Comunidad Andina es que nosotros tenemos denominación de origen controlado RON de Venezuela. ¿Por qué? Porque la legislación de propiedad intelectual de la Comunidad Andina lo permitía, es una regulación de avanzada en esa materia y en otras materias. Para nosotros es importante propiedad intelectual, para nosotros es importante el sistema de calidad. Otro punto importante es que cuando la industria venezolana exportó valor agregado, lo exportó para la Comunidad Andina, no lo exportó para ningún otro mercado, lo exportó para la Comunidad Andina porque teníamos condiciones económicas y sociales similares a nuestros competidores en la Comunidad Andina, verdaderamente podíamos complementarnos. ¿Qué tenemos
alcanzado, qué tenemos logrado en materia de comercio internacional. Definitivamente el DOC, que es la denominación de origen controlado, ron de Venezuela. ¿Qué significa la denominación de origen controlado? Es un símbolo que nos distingue nuestros productos. Tenemos 13 marcas que tienen esa distinción. ¿Y qué significa esa distinción? Que la melaza viene de algunos estados, no de todos los estados del país, de algunos estados específicos. Esa melaza pasa un proceso, ¿verdad?, dentro de las plantas de fermentación, de destilación, de mezcla y de añejamiento, y ese proceso termina con una certificación por parte del SAPI, que antes del SAPI certificar pasa por una verificación de fondo norma, y antes de fondo norma de verificar lo hace sobre la regulación del fondo de promoción del ron, cuyas normas, por cierto, están siendo desarrolladas y siempre están siendo actualizadas y revisadas por los maestros roneros de Venezuela, que son la máxima autoridad en esta materia. Entonces, cuando se dice que una mercancía, un producto venezolano, una botella de ron, tiene esta distinción, verdaderamente que estamos hablando de un producto de élite, de clase mundial, y ustedes, estoy seguro que están viendo todos los reconocimientos, premios, medallas, etcétera, que estamos consiguiendo a nivel global. Luego, tenemos una estrategia de competitividad de clase mundial, ahí también lo digo con mucho orgullo. Es una estrategia donde hay un compromiso absoluto de las empresas roneras, lideradas por sus propietarios y por los altos niveles que están en el mundo promocionando los productos. Ahí hay un énfasis verdaderamente en conseguir mercados, en consolidar los mercados, en hacer mayor diversificación de clientes, enfocado en los países más desarrollados del mundo. ¿Qué ha pasado en materias primas? En materias primas, tenemos pendiente dos grandes solicitudes que estamos haciendo al gobierno. Estamos solicitando que incluya la malta sin tostar dentro de las materias primas exoneradas para que eso permita un mayor nivel de facilidad de producción en el caso de la línea de productos de cerveza. Lo otro que estamos pidiendo es que todo lo que está vinculado con la materia de inversión, maquinarias, equipos y sus repuestos, materias primas e insumos, pase a la condición de exoneración inmediata e incondicional. Nosotros como sector industrial no entendemos por qué si vamos a traer una maquinaria tenemos que ir a pedir un permiso para ver si nos dan una exoneración, cuando tenemos productos terminados que entran sin pagar impuestos de manera inmediata e incondicional con presentar una declaración de aduana. Entonces, esa discrepancia tan evidente, nosotros lo estamos presentando al ministerio de hace por lo menos 2 años, aunque fíjense que recientemente, hace un par de días, tuvimos el restablecimiento por un mes de las exoneraciones en los mismos términos que estamos en este momento comentando. ¿Qué sí hemos logrado en materia en lo que tiene que ver con el tema de materias primas? Lo primero es trabajar como cadenas. ¿Qué significa como cadena? Nosotros hemos trabajado con nuestros proveedores del sector agrícola y hemos trabajado con nuestros proveedores del sector de botellas de vidrio. Y recientemente se nos incorporó una empresa de producción de cerveza y estamos trabajando también con nuestros afiliados. Antes de ser afiliados fueron aliados y también nos apoyamos en esa materia. Entonces, ¿qué hemos logrado? Para el sector primario, logramos que se incluyera el azúcar cruda en las exoneraciones. Son absolutamente exoneraciones que son inmediatas para el azúcar cruda. ¿Eso qué significa? Que cuando hay caída de la producción de caña de azúcar en Venezuela, los centrales pueden importar azúcar en la proporción que necesitan sin ningún tipo de restricción. ¿Qué otra cosa se logró en materia de azúcar? Excluir la azúcar refinada. ¿Es importante excluir la azúcar refinada? Absolutamente, porque el azúcar refinada es el producto final de la agroindustria, en el caso de los colegas de la producción del azúcar. Entonces, si ellos no tienen la competencia de una azúcar refinada, importada, exonerada, tienen más posibilidades de tener actividad económica, y nosotros estamos plenamente de acuerdo con eso y fuimos hacia ese punto y logramos ambas cosas: incluir el azúcar cruda, excluir el azúcar refinada. Luego logramos también, apoyando a nuestros colegas y afiliados productores de botellas de vidrio, la inclusión de la soda ash dentro de los productos que están en el contingente, y lo mismo hicimos con el alcohol crudo. El alcohol crudo es lo que nosotros derivamos después, digamos que hacemos el proceso de fermentación y destilación. Los incluimos en el contingente. ¿Qué significa que están en el contingente? Significa que nosotros cada vez que necesitamos hacer una importación y podemos hacer una programación de esas importaciones, tanto de soda como de alcohol crudo, tenemos que presentarnos al Ministerio de Finanzas y optar por el criterio del contingente, que es una evaluación del Ministerio de Finanzas, a ver en qué términos ellos nos aprueban la solicitud, en términos de los impuestos, en términos de las temporalidades y en términos de las cantidades.
volvemos al punto. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Y ahí esa ha sido la posición de nosotros ante los colegas de Conindustria. Pidámosle al gobierno que nos dé a nosotros las mismas condiciones que le da a las empresas extranjeras y a los productos importados. Si el gobierno considera que puede lograr abastecimiento y estabilidad de precios a través de exoneraciones, nosotros decimos, está muy bien, exonérenos a todos entonces. Exonérenos a todos de todo. Si los productos importados pueden entrar al país con 0%, perfecto, exoneran también a nosotros toda nuestra importación de materias primas, insumos, maquinarias, equipos, etcétera, y también exonérenos dentro del país. Donde nosotros decimos que no puede haber discusión, ni pueden haber dispensas, ni pueden haber flexibilidades en todo lo que tiene que ver con la certificación de la calidad de productos y procesos. Entonces, nosotros damos la bienvenida a la competencia, pero que sea legal. Si el producto va a entrar a Venezuela, tiene que cumplir con la legislación de Venezuela, tiene que tener su registro, tiene que cumplir con todos los extremos, tiene que pagar todos los impuestos si los impuestos están vigentes en el momento. Nosotros no vamos a pedir que nos quiten las certificaciones de salud, ni vamos a pedir que nos quiten las certificaciones de calidad, ni vamos a pedir que el gobierno baje en el cuidado de lo que tiene que ver la protección de la propiedad intelectual y sobre todo el asunto de la exclusividad de las marcas. Con el tiempo, lo que ha pasado con la Cámara es que la Cámara se ha convertido y ha profundizado en el tema del apoyo a los afiliados, en el sentido que nosotros estamos trabajando directamente con los afiliados, estamos yendo a los organismos y a los despachos, y en algunos casos cuando las empresas son pequeñas y cuando las empresas están en el interior del país, estamos procurando, y hasta ahora podemos decir, gracias a Dios, estamos logrando para ello los permisos, las autorizaciones y las mejoras que ellos están solicitando, incluyendo últimamente que estamos ofreciendo estudios de mercado porque las cifras están disponibles, las cifras están públicas y verdaderamente que lo que se necesita es, ¿cómo se llama? Profundizar más en el estudio. Habiendo dicho eso, ¿verdad? Dejo hasta aquí mi presentación y quedo atento para consultas y comentarios. Y mil gracias por su presentación, profesor Cárdenas. Excelente, como siempre. Gran trabajo que está llevando a cabo actualmente CIBEA. Bueno, ahora sí vamos a darle la bienvenida al profesor Luis Angarita. Bueno, ya podemos decirle doctor Luis Angarita, que él es licenciado en Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, tiene un PhD en Ciencias Sociales, el doctorado en Economía Internacional, además es jefe de Cátedra de Relaciones Económicas Internacionales de la UCB, profesor universitario, y asimismo es coordinador académico de acá de la Asociación Venezolana de Exportadores. Siempre presente en cada una de nuestras actividades. Adelante, profesor Angarita. Muy buenos días a todos y bueno, felicito al tocayo, a Luis Cárdenas por excelente presentación de la Cámara. Aquí ya nos provoca a todos un carajillo para poder continuar. Y bueno, totalmente de acuerdo con que la exigencia básica que debemos tener los exportadores es el trato nacional frente a toda la competencia en importaciones a lo que hemos estado sometidos en el último tiempo. Bueno, bienvenidos una vez más al ciclo de conferencias de exportar es posible, que desde hace 2 años la Asociación Venezolana de Exportación viene preparando para todos los agremiados y para todo el público en general interesados en los temas. Para esta temporada, en el año 2022, ya hemos contado con dos excelentes ponencias. La primera de Leonardo Buniac, que nos habló no solo de la situación venezolana, sino de la situación del mercado mundial, la coyuntura y la crisis de la invasión de Rusia a Ucrania, que fue profundizada también por el profesor Félix Gerardo Arellano. Y con estos antecedentes yo quisiera entonces tratar de repasar sobre las tendencias que hemos venido acumulando y sobre todo que caracterizarán todo el año 2022, que son importantes tanto para todo el sector exportador como para el público general,
de saber a qué atenernos con respecto a el mundo. Aquí aprovecho de decir que justo en estos momentos ya está instalándose el foro semestral del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que están tratando de revisar todas estas tendencias de reajuste de los cálculos que todos se están revisando a la baja, precisamente por cómo van avanzando estas tendencias. De las tendencias que vamos a hablar, por supuesto, vamos a repasar como siempre el tema del crecimiento económico como el centro de debate, el objeto de todas las políticas macroeconómicas que se realicen y se debaten en los foros internacionales, el G20, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Consejo Europeo, etcétera, 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 que van reuniendo todos los esfuerzos de atender en un periodo de menos de 3 años dos de los más grandes retos que pueda tener la planificación económica. Primero, una pandemia, que una cuestión del libro de que atender una pandemia es de los retos más complicados de coordinación de política macroeconómica y de política internacional. Y en segundo, lo que estamos viviendo con una guerra ya de carácter internacional que no hemos vivido en los últimos 30 años, de un país potencia invadiendo otro país. Por lo tanto, en los últimos 3 años hemos vivido dos de los fenómenos más importantes para el análisis de la economía mundial. En este contexto hay unas tendencias que debemos atender y que son todas derivadas de estas coyunturas. Una primera de inflación, y vamos a ver los grandes temas de inflación, por qué han sido importantes a lo largo del tiempo y cómo ha sido la última tendencia y por qué es preocupante para el debate contemporáneo. Un aspecto particular es los alimentos y materias primas, lo que es la planificación para el desarrollo, los mercados energéticos, que ha sido uno de los temas más importantes que toca en particular a Venezuela, porque forma parte de pues, un actor relevante dentro del mercado energético mundial. El tema de logística internacional, que nos interesa a todos nosotros como exportadores, cómo están estas tendencias, cómo va el tema de la complicación logística y qué previsiones tenemos, y así llegaremos a algunas conclusiones tanto de tendencias geopolíticas como de las oportunidades que ofrece este contexto del 2022 para todos nosotros. Comenzando como por el crecimiento económico, hemos insistido en las presentaciones que el mundo por mucho tiempo estuvo acostumbrado a tener altas tasas de crecimiento, alrededor de 3-4%, incluso llegando hasta el 5%, y es en la coyuntura de la crisis económica del 2008-2009 que el mundo cambia, primero con los antecedentes del boom de los commodities y luego con una reducción de las perspectivas, de modo tal que el mundo pasa a tener tasas de crecimiento mucho más modestas, es decir, por debajo del 3%, cosa que es preocupante, porque de alguna manera ralentiza todo lo que es el progreso, el desarrollo de toda la humanidad. Aquí, por supuesto, se distingue lo que es el crecimiento del mundo versus el crecimiento de las economías desarrolladas y el crecimiento de las economías emergentes. No tal que aquí las economías emergentes están de alguna manera alando lo que es el desarrollo mundial, y esto nos va mostrando la importancia creciente que está teniendo países emergentes, por ejemplo, China, India, Sudáfrica, México, entre otros. Tenemos una gran coyuntura que es el gran confinamiento del 2020 y el rebote esperado.
el rebote esperado, el calculado para el año 2021, para el mundo fue de casi 6%, y tenían estimaciones que este crecimiento iba a ser de alguna manera relativamente alto en comparación de los años anteriores, por encima de o alrededor del 5%. Estas cifras que estamos viendo aquí, 4,9, 3,6 y 3,4, de alguna manera están corrigiéndose hacia la baja, y ya en lugar de 4,9 se está hablando de un 3,4. De todas maneras, debemos esperar que esta semana termine esta conferencia internacional de las instituciones de Bretton Woods para que nos anuncien cuánto se ha corregido hacia la baja las expectativas de crecimiento para el 2022. Aquí un dato importante en todo este proceso de crecimiento es cómo la coordinación internacional en el contexto de la pandemia COVID y los esquemas de confinamiento realizaron, y lo relatábamos en las conferencias anteriores, grandes paquetes de ayudas económicas que están orientadas a romper el círculo vicioso del confinamiento, caída de la producción, caída del consumo, que retroalimenta a una recesión económica. De modo tal que desde el 2020 inclusive, pero sobre todo en el 2021, hemos visto grandes paquetes de ajustes económicos, de inyección de dinero, y aquí podemos tener como dato importante que en agosto del 2021 el Fondo Monetario Internacional emite como fortalecimiento de reservas internacionales y estabilidad del sistema de pagos internacionales, una cantidad aproximada de 650.000 millones de dólares, que es el auxilio más grande que ha vivido la economía contemporánea desde todo lo que ha sido la creación de las instituciones de Bretton Woods. Por supuesto, nosotros como venezolanos entendemos qué significa esta inyección de dinero, y de alguna manera se prevé desde temprano en el 2021 que todos estos paquetes de ajustes eran de alguna manera presión inflacionaria, en la medida que los distintos sectores productivos les costaba insertarse en toda una dinámica internacional globalizada, con cadenas globales de valor que de alguna manera tienen una geometría variable en cuanto a la inserción y la reactivación de sus aparatos productivos, de modo tal que esta cantidad de dinero iba a generar una presión inflacionaria. Y lo vamos a ver cómo estas presiones inflacionarias se van a ir retroalimentando en varios aspectos. De modo tal que aquí vamos a ver en la siguiente lámina que el mundo empieza a debatir el tema de la inflación como algo relativamente novedoso, porque y aquí vemos un pequeño gráfico, desde la década de los 90, el mundo se ha venido acostumbrando a tener medidas de control fiscal y control monetario que hagan la planificación económica mucho más estable, teniendo niveles de inflación muy cercanos a cero. Recordemos el pequeño evento que vio Estados Unidos de tener incluso una deflación en el año 2009, igual que la zona de euro acercándose prácticamente a inflación cero alrededor del 2014 y 2016, de modo tal que hablar de inflación esperada en el 2022 de 7-8% es algo que nosotros no habíamos visto por lo menos en los últimos 30 años, e incluso lo que anunció Estados Unidos de una inflación de 7,9% en febrero, anualizada, no lo había vivido desde hace 40 años. Y así todos los países de la zona euro, España, Francia, Alemania, ven que sus estimaciones de inflación va a ser de entre 5 y 7,1. Esto, por supuesto, es un gran reto al crecimiento económico nacional, porque también nosotros lo hemos vivido como venezolanos,
que la inflación, más que un simple dato estadístico, tiene unas implicaciones importantísimas para el valor del trabajo, para el valor de la producción, para el valor patrimonial, para cálculos de rentabilidad, porque ya estos niveles de inflación obligan a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo a corregir los niveles los tipos de interés para tratar de mantener un equilibrio de la rentabilidad esperada en términos reales, de modo tal que las implicaciones que va a empezar a tener esta, esta política expansiva que ha tenido el mundo desde el 2020 sobre la economía son importantes. Y creo que es una tendencia que debe mantenerse y lo vemos sobre todo con el discurso de la Unión que realizó el presidente Biden en el mes de marzo, que prácticamente anunciaba en términos simbólicos prácticamente un nuevo New Deal o un paquete de medidas económicas que implican gasto público para la transformación energética, para la reactivación de la infraestructura, algo que los analistas llegaron a comparar con el New Deal de Roosevelt, que implicó la reactivación y la industrialización de la economía americana en la década de los 30 del siglo pasado. De modo tal que el mundo le preocupa como tema fundamental de planificación, que es un año de inflación no conocida en los últimos 40 años. Aquí se van a ir sumando algunos aspectos que muestran cómo afecta la inflación en varios sectores. Por ejemplo, el sector de alimentos. Aquí tenemos cifras de la FAO en donde en términos reales el 2022 ya está alcanzando las cifras más altas de los últimos 50, 60 años. Recordemos que solo hubo un pico de explosión de los commodities en la crisis del 73, financiera, Yom Kippur, etcétera, 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 pero que nos estamos acercando a niveles de precios muy altos en materia de alimentos. Aquí hay sectores que se afectan más que otros, por ejemplo, alimentos en general tiene una inflación entre el 2021 y 2022 de 20%. Los aceites prácticamente cuestan el doble de lo que costaron el año pasado en términos en números índices. Los cereales tienen un incremento importante y aquí todavía no hemos tocado los efectos que va a tener la invasión de Rusia a Ucrania. Lácteos también con una inflación relativamente alta, del 24% de inflación, mientras que hay sectores que no han crecido tanto como son el tema de las proteínas y el azúcar, que incluso en términos relativos el azúcar es el único de los productos que ha bajado en los últimos 12 meses. También en términos de logística internacional, aquí hay, por supuesto, aduaneros mucho más especializados que nos pueden abordar. Aquí trato de demostrar que el tema de la logística tiene implicaciones, o por lo menos 3 razones conexas que explican lo complicado del sistema logístico internacional en el año 2022. Primero, por supuesto, todo lo que es el tema de buques y transportes que parecieran todos concentrados y todos atascados en algunos puertos en particular, con congestiones en la costa pacífico de Estados Unidos, que parece que se está replicando también en la costa este de Estados Unidos, que han llevado en el último año a un incremento del valor del container que llegó a estar por encima de los 10.000 y que para el día de ayer un container tipo de 40 pies está alrededor de los $9.500.
Esto, por supuesto, también se explica por la ruptura, o más que ruptura, las disrupciones que ha tenido las cadenas globales de valor, toda vez que han habido confinamientos, han habido reinserción. Esta reinserción es variada porque hay sectores que se incluyen más rápidos que otros, hay fábricas que comienzan más rápido que otras, pero de repente hay operadores logísticos en puertos que de repente tienen que hacer cuarentena y para una grúa en determinado momento, de modo tal que esta velocidad variable que tiene toda la industria hace que se produzcan pequeños cuellos de botella en todo el eslabonamiento productivo, que hace que haya un gran conflicto de logística por la diversidad de velocidades que adquieren cada uno de los sectores que reactivan sus economías. Y por último, por supuesto, la crisis de los containers, que entre estos tres elementos, tanto el congestionamiento de buques, la escasez de containers y la retención en puertos ociosos, y la disrupción de las cadenas globales de valor han hecho que el precio de los fletes tenga una alza impresionante en los últimos años. Habíamos discutido la semana pasada aquí en las mesas de AVEX que esto va a tener un efecto importante a la inflación porque hay costos de fletes que no pueden ser trasladados a mercancías. Hay unos que prácticamente son imposibles porque no puedes multiplicar o cargarle al producto final un flete tan elevado, un arrendamiento de container tan elevado, porque sobre todo en productos de bajo valor agregado, como los cereales, como los commodities, lo que hace que la curva de costo tenga que ser planificada a mucho más largo plazo, muy probablemente un año, lo que los analistas de logística dicen que muy probablemente el efecto inflacionario del costo del transporte se traslade hasta por lo menos el primer semestre del 2023. En los mercados energéticos, aquí, como pequeño preámbulo, vamos a decir que la reactivación económica que se ha venido logrando desde el 2021 ya marcaban de alguna manera una previsión de aumento del precio de las energías. Entonces, todo lo que implica la reactivación de una cadena de valor implica prender las fábricas, implica energía, implica gasto y consumo energético. El incremento del consumo se estimaba por más de 1,5 millones, 2 barriles o 2 millones de barriles de petróleo diarios en combustible, de modo tal que incluso antes de la guerra de Rusia-Ucrania, el mercado energético prevía que el fin de precios bajos del petróleo, porque duramos más de 10 años con un promedio que nunca llegó a superar los $60 por barril, como estrategia para tratar de contener el ingreso de otros competidores de fracking y de petróleo de lutita, de modo tal que la reactivación económica ha hecho una presión importante sobre el precio del combustible. Luego, por supuesto, viene la invasión de Rusia a Ucrania y eso trastoca todo lo que es la planificación energética, todo lo que es la planificación del petróleo, porque más allá de todas las consideraciones geopolíticas que ya fueron abordadas por el profesor Arellano, creo que es importante mencionar aquí que la principal herramienta de presión que tiene Rusia frente al mundo occidental es el peso que tienen los mercados energéticos, que es el tercer productor mundial, que es el primer exportador, que aparte Europa depende altamente del gas, de modo tal que vamos aquí a analizar el mercado energético con una tendencia a precios altos.
y Europa lo ve así por lo largo del año. Ya incluso los europeos están hablando del próximo invierno que debe comenzar en el periodo de noviembre-diciembre del 2022, en donde las principales tendencias son, bueno, número uno, cómo hacemos para dejar de importar gas ruso, para depender menos de Rusia en este conflicto bélico. Para eso tenemos que impulsar energías renovables, para eso tenemos que reactivar plantas nucleares. Y recordemos que desde la crisis de Fukushima, gran parte de los países europeos fueron apagando plantas nucleares. El año 2022, Europa empieza a reconocer a la energía nuclear como energía limpia para tratar de generar oferta energética en el mercado europeo, pero también se habla de una campaña educativa para reducción del consumo, para manejar mejor los termostatos de las casas y que no haya tanta demanda energética, sustituir el gas, cuál es la capacidad real de la infraestructura para manejar por gasoductos, para manejar gas licuado, para importar desde Estados Unidos o del norte de África. De modo tal que ahí hay un debate importante europeo del mercado gasífero y cómo ha sido la dependencia de Rusia. Por supuesto, por el lado del petróleo, que toca mucho más a la parte venezolana, creo que la mayor característica, y podemos mencionar desde la visita de altas personas de la Casa Blanca a Venezuela, que uno de los criterios más importantes parece ser, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo occidental, es mantener tasas de crecimiento económico, es decir, a pesar de que se revisen a la baja, mantener un crecimiento económico, y para lograr eso se necesita tener seguridad energética, de modo tal que hay un estudio de cómo analizar el mercado petrolero, entiendo que estamos en un contexto de demanda creciente y en un contexto también que la oferta es inelástica, no es fácil inyectar nuevos pozos, nueva producción, que se dupliquen volúmenes de producción, sobre todo para países como México, Colombia, Brasil, y por eso de repente Venezuela luce estratégico porque tiene una capacidad muy deteriorada, pero capacidad industrial instalada que de alguna manera se puede reactivar, y por eso vemos noticias que Chevron promete duplicar en el corto plazo la producción de lograr algún tipo de licencias o de exoneración de sanciones que les permitan operar en el mercado venezolano. Otra de las noticias que vemos que destaca cómo es la tendencia de este mercado petrolero es que Estados Unidos anuncia, el presidente Biden anuncia la inyección de parte importante de las reservas estratégicas. Las reservas estratégicas norteamericanas se calculan en más de 600 millones de barriles de petróleo como stock. Prevé la inyección de por lo menos 200, la tercera parte de esa reserva, en un plazo de 6 meses, a una tasa de aproximadamente 1 millón de barriles de petróleo diario que inyecta al mercado mundial. Y esto, por supuesto, implica de alguna manera que tiene el ojo puesto a que el precio del mercado petrolero no reviente muy alto, porque tendría unas implicaciones nefastas para el crecimiento económico mundial. Aquí algunos analistas hablan que el precio del petróleo para el 2022 estará entre 120 y 180, y para el 2023 en promedio en $115 por barril. Y como imagen tenemos cómo es la red de gas europea. Vemos que depende, por supuesto, del Medio Oriente, a través de gasoductos que pasan por Irán, Turquía, Siria. El 40% del consumo europeo viene, por supuesto, de Rusia, tanto desde el Cáucaso como del norte.
Esta dependencia es variable porque el sur europeo depende más del norte africano. Aquí hay redes todavía en desarrollo, de modo tal que, por ejemplo, la comercialización de gas de España a Francia sigue siendo complicada, pero lo que importa en este conflicto bélico de Rusia-Ucrania es que el este europeo tiene una dependencia hasta del 100% del consumo del gas ruso, todo lo que son los países bálticos, Finlandia y los países del este como Rumania, Hungría, Polonia, Serbia, entre muchos otros. Impactos en el petróleo y gas, por supuesto, aquí vemos las tendencias que en un periodo de 3 meses los indicadores energéticos, sobre todo en Europa y Estados Unidos, subieron aproximadamente 50% y vemos como en los últimos 5 años estuvimos acostumbrados a precios bajos del petróleo o por debajo de $60 o alrededor de $60 y estamos acercándonos a un periodo de altos precios del petróleo. Aquí vemos cómo ha sido el efecto del anuncio de la liberación de las reservas, pero esto es algo coyuntural porque esta tendencia al alza debe mantenerse por todos los periodos. Tendencias geopolíticas. Y aquí ya nos estamos acercando al final como para abrir discusión, debates, preguntas. La invasión de Rusia a Ucrania marca algo importantísimo para el mundo, para la economía mundial, pero para la geopolítica, porque más allá de un aspecto estrictamente local del Donbass o estrictamente regional en el este europeo, creo que esta afrenta de Rusia trata de redefinir el peso de los actores en el tablero internacional. Caben nuevas definiciones de seguridad y defensa. Europa se consigue que se preparó solo para la paz con la Unión Europea y no tiene criterios de defensa. Tiene que inventarlos, tiene que crearlos porque no ha dado esa discusión. Hay otros aspectos importantes, por ejemplo, la política de cero COVID que todavía maneja China, y esta semana tuvimos noticias importantes, o la semana pasada, de nuevos confinamientos por esta estrategia de cero COVID que tiene China. Eso, por supuesto, tiene efectos en cadenas globales de valor que puede otra vez ralentizar el desarrollo económico y puede volver a crear cuellos de botella en los principales puertos del mundo. Hay una reorientación política y económica de Occidente y esto incluso lo hemos venido viendo desde el desarrollo de la pandemia. Dependemos muchísimo de la fiabilidad de la cadena global de valor y de los insumos que terminan siendo muy lejos, por lo tanto empiezan a haber como ansias de tener sustitutos perfectos en la región, la regionalización de las cadenas globales de valor, que de alguna manera tienen efectos en todo lo que es el costo del comercio. Y aquí vamos a ver cuáles son las posiciones más extremas con respecto a esto. Tiene retos en lo financiero. Aquí hablo el reto financiero, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional versus la estabilidad o la inestabilidad del sistema de pagos. Aquí el auge o la inserción de nuevos actores como China, como la India, los BRICS en general empiezan a acercarse a ser de alguna manera un polo distinto de discusión y debate de las políticas macroeconómicas. Una aspiración rusa es evitar que el dólar siga siendo la moneda vehicular que ha sido en los últimos 80 años y tratar de crear una nueva cesta de monedas. Creo que todo lo que es esta intención de pasar los contratos petroleros a rublos o los contratos petroleros a yuanes buscan permear la hegemonía del dólar en el sistema de pagos internacionales, y creo que esto va a ser un debate que vamos a tener en los próximos años.
En lo comercial sucede algo similar, como son las reorientaciones de estas cadenas globales de valor. Han circulado en las redes, por ejemplo, comentarios de algunos economistas importantes como Krugman, que dice, bueno, que estamos viviendo los mismos episodios que llevaron a la desglobalización de 1914, un retroceso de los procesos de globalización, y creo que los foros internacionales en estas crisis son importantes para recordar la importancia del comercio como herramienta de desarrollo, como herramienta de crecimiento económico, y el crecimiento económico como prosperidad sigue siendo el centro de debate de todos estos foros. Y eh, como tendencia de esta pequeña coyuntura es que todos estos auges y todos estos incrementos de los commodities puede llegar a tener efectos contradictorios en la economía mundial. Primero, para los países altamente dependientes puede generar crisis de deuda externa, porque aumento de sus importaciones solo por el efecto precio y no por efecto volumen puede generar incluso periodos de hambruna en pequeños países o países de bajo ingreso como los africanos. América Latina va a tener una posición de alguna manera bifurcada o contradictoria, porque algunos países que pueden ver mejoradas sus exportaciones porque son exportadores netos de materias primas, petroleros, agrícolas, mineros, pero hay países más pequeños, los centroamericanos, Perú, Ecuador, Chile, que el efecto de la inflación de los commodities va a tener pesos importantes en su balanza de pagos y en la estructura de las deudas externas. Por lo tanto, un debate importante que debe atender el Fondo Monetario Internacional son las crisis de deuda externas que se pueden venir en los próximos años por estos auges de los commodities. Al final, haciendo una comparación con las tendencias, con la crisis del 2008, que hubo un boom de commodities, pero hubo una recesión económica mundial. Estas bonanzas que pueden vivir los países, incluyendo Venezuela, solo es posible si el consumo mundial no cae. Y vemos que la volatilidad que hemos tenido en los últimos 2 años, tanto por el efecto del COVID como por el efecto de la guerra, puede llevar a una caída del consumo que haga que las expectativas de bonanza no sean tales y que pueda tener problemas económicos incluso en los países exportadores de materias primas. Aquí, por último, dejo un gráfico de cómo ha sido la importancia del comercio en el crecimiento, tanto en la década de los 70, en la década de los 80 y 90, y en este periodo es cuando vemos el auge de las economías emergentes y su participación en el comercio, pero vemos que desde la crisis del 2008, este peso del comercio ha venido disminuyendo paulatinamente, y creo que el reto para el mundo económico, para el mundo comercial, para el mundo de los exportadores, es siempre retomar y recalcar la importancia del comercio y de las exportaciones para el crecimiento de las economías nacionales y para el crecimiento de la economía mundial. Oportunidades y amenazas. Creo que entre las oportunidades, la premisa de crecimiento económico y seguridad energética hace previsible que muchos de los esfuerzos van a estar orientados en mantener activas las cadenas globales de valor, y que el impacto del costo de las energías no se traslade tan directamente al precio de las mercancías, y tratar de que este periodo de inflación sea controlado. Todavía no vemos medidas anticíclicas porque todavía seguimos viendo políticas de estímulo, pero muy probablemente tratar de orientar que las políticas de estímulo eleven la oferta de tal manera que
disminuya el efecto inflacionario de todos estos paquetes de estímulos económicos. La redimensión de las cadenas globales de valor hablan de la importancia de redirigir mercancías, de conectarse con mercados más cercanos para tratar de ser sustitutos de ofertas en materia de fertilizantes, donde Rusia maneja el 40% del mercado mundial, en materia de los cereales, donde el sur del continente, Argentina, Brasil, Uruguay pueden ofrecer sustitutos al comercio mundial, y retos para Venezuela, cómo insertarse en estas redefiniciones de hacer el comercio mucho más cercano. Probablemente Estados Unidos trate de buscar suplidores mucho más cercanos en Centroamérica y el Caribe. Ahí Venezuela puede tener algún tipo de participación importante. Hay mercados vacíos y por lo tanto eso implica que hay espacios por llenar. Si salen los productos agrícolas de Europa por efectos de la guerra, o si disminuye la oferta china por congestionamiento de la logística internacional, eso es un espacio a llenar por el lado del continente latinoamericano. Y no solo desde el punto de vista de los commodities, sino también de repensar las cadenas globales de valor, cómo generar valor agregado nacional para insertarse eficientemente en cadenas mucho más cercanas desde el punto de vista geográfico. Las amenazas, por supuesto, las hemos hablado a lo largo de todo este ciclo. Bueno, hay una geopolitización del comercio, el peso que tiene la guerra en las políticas económicas es importante. En estos periodos de crisis siempre son periodos que son atractivas medidas proteccionistas como barreras comerciales, de compra regional, compra local. Vamos a sustituir la importación de fertilizantes rusos por fertilizantes nacionales, de modo tal que la amenaza es que toda esta tendencia se concentre a una reducción de espacios de libre comercio. No hay señales concretas, pero siempre hay deseos de que todos estos paquetes de estímulos sean bien invertidos en economías locales y que no se traslade hacia lo internacional. Hay una mayor intervención financiera por parte del Estado. Estas intervenciones normalmente no son bien vistas por el sector productivo porque generan distorsiones a la hora de hacer cálculos del valor presente neto, de tasas de rentabilidad. La inflación es un efecto perjudicial en cualquier planificación socioproductiva. Y por supuesto, el tema de las amenazas a la seguridad alimentaria mundial puede llegar a generar crisis alimentarias, hambrunas en países de bajos ingresos como lo puede ser en el continente africano. Con esto cierro la exposición tratando de siempre dar algún mensaje positivo, que creo que esta coyuntura para Venezuela va a generar algún tipo de espacio importante de concretarse esta pequeña bonanza petrolera, porque implica que va a haber algún tipo de inversión del Estado. Esta inversión del Estado para tratar de reactivar una economía de prioridad tiene que estar orientada sobre todo a los sectores productivos. Y bueno, tomo la palabra de Luis Enrique, que en lugar de hacer competencia al productor nacional, debe haber un trato nacional que permita a los productores nacionales insertarse más eficientemente en los mercados regionales y mundiales. Muy buenos días. Y gracias, profesora Anguerita, por esta magnífica presentación que nos entregó el día de hoy. Adelante, profesor Cárdenas, él va a ser nuestro moderador. Por favor, las preguntas, comentarios, pueden dejarlas por chat o levantar la mano y también le damos el derecho de palabra. Adelante, profesor Cárdenas. Adelante, mira, una línea respuesta por Luis Angarita. Sí, efectivamente,
nosotros estamos viendo un crecimiento de la economía que en el futuro va a ser más discreto. En los años previos el comercio internacional creció más que la economía y tuvo un impulso importante. No estamos esperando que el sector, que las inversiones extranjeras directas recuperen, pero en el tiempo previsible, los niveles que teníamos en el 2008 de inversiones extranjeras directas en el mundo. Y todos sabemos que el sistema tal como lo estamos llevando tiene grandes fisuras por el lado de la sostenibilidad y por el lado de la inclusión. Y eso está llevando en los países desarrollados una expresión de desencanto, de desesperanza que se está expresando en las votaciones que estamos viendo, ¿verdad? Con el auge de los populismos de derecha, y esos populismos de derecha están otra vez cuestionando todo el sistema de Bretton Woods, todo el sistema que nosotros conocemos de la Organización Mundial de Comercio. Así que el panorama no pinta bien para el futuro, pero lo que siempre comparto con todos los afiliados, los colegas, los alumnos, etc. Pero a pesar de que pinta mal para el mundo, pinta bien para los venezolanos. Es interesante. Nosotros tenemos todo donde hay problemas en Venezuela, y esto, el ron es un buen ejemplo. Es una oportunidad impresionante. Nosotros tenemos una brecha de capacidad que no estamos utilizando en nuestras plantas, que es como 70, 80%, en algunos casos es más del 90%. Tenemos un recurso humano todavía en el país impresionante, la preparación, la formación, la experiencia, el compromiso de ese recurso humano, sobre todo el tema de nuestra calidez como venezolanos, y esas brechas que se están creando a nivel global, nosotros tenemos que aprovecharlas. Considero que tenemos oportunidades. Por allí hay unas novedosas que estamos viendo, bien interesantes, que son los que llaman los mercados nostálgicos. Estamos viendo mucha industria trabajando en mercados nostálgicos en América, sobre todo en América Latina, pero considero que nosotros, los venezolanos, con buena planificación que tenemos, buenas capacidades que tenemos, podemos dar esos saltos de calidad. Tenemos que diversificar nuestro portafolio de clientes. Los venezolanos lo sabemos, los exportadores lo sabemos más, porque tampoco está previsto que la economía venezolana crezca de forma que compense las pérdidas que hemos tenido. Así que tenemos que salir y enfrentarnos a las condiciones de competencia internacional. Y en el caso de la mayoría de los exportadores venezolanos, esas condiciones son las competencias de los países latinoamericanos, ¿verdad? Que por muy distorsionadas que sean, son mejores que las que tenemos en Venezuela. Así que he hecho esos comentarios ahí, vamos a dar cabida. No sé si Iris, aquí yo tengo que leer alguna pregunta porque hasta ahora no he visto preguntas en los textos, pero si esto es un foro abierto, adelante, son bienvenidas en todos los puntos. Luis está preparado por allá para cualquier pregunta en detalle. Cierto comentario de José. Sí, señor José, tenemos mucha capacidad. Bueno, voy a agregarle un comentario aquí. Recientemente estuve revisando la cifra de salario mínimo a nivel global. Obviamente ahí la cifra no tiene la muestra completa, pero con los países seleccionados, que era como un tercio de la muestra global, el salario mínimo está a $900. Imagínense ustedes, salario mínimo. Y según el reporte con industria, nosotros estamos pagando a los gerentes $500 y el salario mínimo afuera está en 900. Imagínense ustedes la diferencia. Claro, esa diferencia no es tan grande en manufactura porque el tema de recursos humanos en manufactura, el costo no es tan interesante, pero por el lado de los servicios, que es un tema que no sé si hemos estudiado aquí en AVEX, Venezuela tiene una oportunidad impresionante en la exportación de los servicios y de productos agrícolas, donde el tema de recursos humanos es muy importante, como se está probando con los colegas de los sectores de pesca y acuicultura aquí en Venezuela y de otros productos agrícolas. Bueno, seguimos esperando por intervenciones, mas no las tenemos. Nuestra maestra de ceremonia, Iris,
¿Qué dice cuando se presentan estas situaciones? No, no, solamente los invitamos y bueno, entiendo que todo quedó bastante claro y completo porque es que la presentación de ambos fue magistral. Realmente en AVEX estamos muy orgullosos y complacidos de contar con cada uno de ustedes. A usted, profesor Cárdenas, como miembro de CIBEA y siempre un invitado muy querido por AVEX. Profesora Carita, que bueno, nos representa a gran escala, que siempre está ahí, es uno de nuestros profesores del diplomado, que así como se los damos en los comentarios, ya estamos próximos a comenzar, ahorita el 27 de abril. Para mayor información, siempre a través del correo electrónico, nuestras redes sociales, nuestros números telefónicos, estaremos a la orden. Igual con la vitrina virtual para el exportador y AVEX, vamos a estar, como siempre, muy pendientes. Igualito el número de teléfono y correo electrónico, siempre a la orden para aclarar todas las dudas y preguntas. Además, queremos invitarlos para mañana a las 4 de la tarde en ámbito aduanero, que va a estar el señor Goyo disertando sobre lo que es el impuesto a las grandes transacciones financieras, algo que realmente nos está afectando muy seriamente, sobre todo a la parte exportadora. Vamos a ver cómo se va a manejar esto. Y también para decirles que la próxima conferencia va a ser el 26 de abril, ya que el 19 de abril, que es cuando corresponde, es día feriado. Entonces vamos a respetar un poquito este día y vamos a dejarla para el 26 de abril, donde esperamos que nos esté acompañando el presidente de Bancoex, el economista Guillermo Lara Toro, que va a estar hablando un poco de lo que son las políticas públicas a nivel, las políticas de financiamiento a través del banco. Bueno, contamos con cada uno de ustedes para que nos acompañen ese día. Bueno, pido comentarios de mucho agradecimiento. Nosotros también se los agradecemos. Gracias nuevamente a todos los que participaron. Y si eso es todo por hoy, bueno, entonces nos vemos en la próxima conferencia. Gracias nuevamente a cada uno. Buenos días. Que tengan una excelente semana. El link lo estaremos subiendo próximamente, lo estaremos informando vía correo electrónico.